revelado la increíble verdad de la mujer que lavó platos en una gala, sin saber que su esposo era el anfitrión. María se despertó antes que el sol, como cada mañana. El aire fresco de Los Ángeles le acariciaba la piel mientras se levantaba de la cama, lista para enfrentar un nuevo día. Sus hijos, un par de traviesos de 7 y 10 años, aún dormían. Su madre anciana, que había sido su roca, la miraba desde su sillón en la sala con una sonrisa que iluminaba la habitación. «Vamos, María, a preparar el desayuno», masculló con voz suave, recordándole la importancia del esfuerzo y la dignidad. A pesar de las múltiples dificultades, la risa de María era el motor que mantenía su pequeño hogar a flote. En ese barrio latino lleno de calor humano, cada esquina vibraba con historias de lucha y triunfo. Todo cambió una tarde, cuando recibió la noticia de que su restaurante había sido seleccionado para una gala benéfica. ¡Qué emoción!, pensó, sintiendo su corazón latir con anticipación. La gala era una oportunidad, un paso hacia un futuro mejor para sus hijos. Sin embargo, sabía que su papel sería el de lavaplatos, una tarea que asumía con orgullo. Cuando llegó el día del evento, se puso un vestido sencillo, pero la luz en sus ojos brillaba con fuerza. Al mirar su reflejo, no vio solo a una madre trabajadora, sino a una mujer llena de sueños. El salón estaba rebosante de riqueza y glamour. María se sintió pequeña entre aquellas luces brillantes, pero su espíritu resplandecía. A medianoche, mientras lavaba los platos, notó murmullos provenientes de un grupo de invitados de clase alta. «Miren a esos que no están en la cocina», escuchó uno de ellos decir. «Y pensar que estos platos están sucios por personas como ellos». Su corazón se detuvo por un momento. ¿Qué era esto? Estaban hablando de ella y de sus compañeros, cuando por fin la conversación se tornó en críticas despectivas hacia quienes hacían el trabajo sucio. Sintió que el aire se volvía más denso. A través de la multitud identificó una cara que la hizo temblar: su exesposo. Un hombre exitoso, pero que al mismo tiempo había sido la razón de tantas lágrimas en su vida. ¿Qué pensaba él de ella ahora? Estaba de pie allí, riendo y disfrutando, ajeno a su dolor. De repente, un organizador rompió la tensión al revelar su identidad como lavaplatos. Los murmullos crecieron, algunas miradas eran de desprecio, otras de curiosidad. En ese instante, María supo que debía levantarse. Con el corazón acelerado, se dirigió al podio y comenzó a hablar. «Soy María», dijo, su voz inicial temblorosa, pero enérgica. «Soy madre y trabajadora. Cada plato que lavo está lleno de sueños y amor». La tensión en la sala creció, sus palabras resonaban como un eco del sacrificio de su madre. «Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos vídeos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Mientras sus palabras llenaban la sala, su exesposo trataba de intervenir, pero la conversación se había tornado una batalla emocional. La dignidad de los trabajadores estaba en el centro del debate, y la historia de María se convirtió en un símbolo de lucha. Las viejas heridas entre ellos estaban a punto de ser expuestas, haciendo que la atmósfera vibrara con una emoción palpable. ¿La reconocerá la comunidad? ¿Sanarán las viejas heridas entre ella y su esposo? Con lágrimas en los ojos y el corazón latiendo con fuerza, María se enfrentaba a un futuro incierto, lleno de preguntas sin respuesta. En su interior resonaba una verdad poderosa: nuestros trabajos nos definen, pero ¿nuestra dignidad nos redime? La noche apenas comenzaba. María se sentía como si cada palabra que salía de su boca fuera una chispa, encendiendo la sala con energía que nunca había imaginado tener. Las miradas de los asistentes se volvían hacia ella, paralizadas por su valentía. Algunos nobles que habían alzado sus copas de vino ahora la miraban con asombro. La sala, antes llena de risas y burlas, se tornaba en un lugar donde la realidad era confrontada. «Ustedes no ven las manos que trabajan, solo los resultados que disfrutan», continuó, sintiendo una oleada de fuerza. «Detrás de cada plato limpio hay una historia de lucha, sacrificio y amor por las familias que del otro lado de esta cocina hacen todo lo posible para salir adelante». Las palabras resonaban como un eco profundo y conmovedor.
Su exesposo, Javier, se había levantado y ahora se encontraba frente a ella, su expresión confusa. Cada una de sus miradas era un diluvio de emociones. Se le notaba una sorpresa que apenas lograba ocultar. ¿Era esa realmente la mujer que había dejado atrás? La mirada de él pareció romper el hechizo, pero María, decidida, no se detuvo. Me fui de su lado porque me hizo sentir menos. Pero hoy no soy la mujer que era antes. He luchado, he crecido, y lo seguiré haciendo, afirmó, levantando la cabeza con dignidad. La sala comenzaba a balbucear, algunas personas guardaban silencio, mientras que otras parecían procesar sus palabras. Cuando miró nuevamente a Javier, algo dentro de él cambió, se veía cada vez más incómodo. María vio la conexión con su madre y sus hijos en cada rostro que la escuchaba. Sabía que su lucha no era solo la suya, sino de muchas mujeres que se atreven a levantarse por un futuro mejor. Al final de su discurso, una mezcla de lágrimas y sonrisas comenzó a brotar entre los asistentes. Había despertado conciencias, desafiado prejuicios y, ante todo, revelado la fuerza que llevaba dentro. Los murmullos recuperados comenzaron a transformarse en aplausos. María no podía creer lo que estaba viviendo. Allí estaba, en el centro de una sala que antes sentía ajena, recibiendo apoyo de aquellos que, momentos antes, la habían mirado con desdén. La inseparable burbuja de silencio y desprecio se rompía poco a poco. Un momento antes de dejar el podio, respiró hondo, abalanzándose hacia el futuro. Sin embargo, a su derecha, un hombre mayor, un empresario acaudalado, se levantó de su asiento y comenzó a hablar. «Quiero hablar con esta mujer», dijo, su voz resonando como un trueno. «Necesitamos más personas como tú en nuestros negocios, en nuestras vidas». El caos estalló mientras la multitud se sumía en el murmullo de acuerdos y promesas. Javier, permaneciendo en pie, evaluó a María, una mirada que la atravesaba, mezcla de admiración y temor. Pero una pregunta inquietante sobre sus verdaderas intenciones cruzaba por su mente. ¿Qué quería realmente de ella después de todo? A medida que la velada tomaba un nuevo rumbo, María sentía que su historia apenas comenzaba. En el camino a la sanación de viejas heridas, necesitaba reconciliar su pasado con este nuevo futuro lleno de oportunidades. Pero la pregunta que la atormentaba era, ¿podía permitirse abrir su corazón a Javier de nuevo? Mientras el bullicio de la sala aumentaba y la gente se acercaba para elogiarla, María se dio cuenta de que lo que había comenzado como una lucha personal se estaba convirtiendo en una lucha colectiva. Y en su interior, coexistía una chispa de esperanza. ¿Podría María utilizar este momento de cambio para transformar no solo su vida, sino también la de sus seres queridos? La gala, una reunión que había sido solo una simple noche de trabajo, se transformaba en el inicio de un camino inesperado. De repente, en medio de su celebración, sacó su teléfono. Recibió un mensaje de texto. Era de Javier. ¿Podemos hablar en privado? La tensión se manifestaba mientras María miraba a su alrededor. La sala era un torbellino de emociones, y ella, en el centro de todo, comenzaba a comprender que su vida podría dar un giro inesperado. Estaba lista para enfrentarse a su pasado mientras el futuro la llamaba de maneras que nunca había contemplado. María sintió como su corazón latía con fuerza mientras leía el mensaje de Javier. El mundo a su alrededor se desvanecía. Las sonrisas de reconocimiento que la rodeaban se convirtieron en un eco distante. ¿Podemos hablar en privado? No sabía cómo responder. La idea de estar a solas con él, con todo lo que había pasado, la aterraba y, al mismo tiempo, la atraía poderosamente. María, has sido increíble. La voz venía de Ana, una amiga que había asistido a la gala. Has tocado el corazón de todos. Necesitamos más de eso. La mujer le dio una palmadita en el hombro, pero María apenas podía escucharla. Su mente giraba en torno a Javier y a la conversación inminente. ¿Qué quieren de mí? ¿Es solo una estrategia? Murmuró para sí misma, un nudo en el estómago empezando a formarse. Pero en lo más profundo, sabía que no era solo eso. El vino tintado de sus fracasos ya no la embriagaba. Aquí, en la sala iluminada, había revelado una versión de sí misma que no conocía. La pregunta era, ¿podía enfrentarse a Javier sin desmoronarse? Finalmente, encontró el valor y su mirada se centró nuevamente en su exesposo, quien se mantenía en un rincón, como esperando a que ella diera el primer paso. Respiró hondo, sintiendo el aire fresco que colmaba sus pulmones.
La multitud seguía aplaudiendo y celebrando, pero el eco de su vida pasada resonaba en su mente, las palabras hirientes, las noches de llanto, las promesas rotas. El pasado no define mi futuro, pensó, mientras caminaba hacia Javier. El murmullo de la sala se convertía en un fondo de música leve, curiosamente transformador. Cada paso era un acto de liberación. Solo debo ser sincera, como lo fui en el podio, se dijo, notando cómo la brisa suave de su determinación comenzaba a desplazar ese nudo en su pecho. Javier la miraba fijamente. Sus ojos, antes cargados de juicio, ahora parecían contener un destello de vulnerabilidad. Al acercarse, María no pudo evitar recordar aquellos días oscuros, pero también el fuego en su interior que había avivado esa noche. Se detuvo a un par de pasos de él. María, empezó él, su voz era apenas un susurro. Pero ella levantó la mano, deseando controlar el momento. Javier, esperemos a que todos terminen. No quiero ser el tema de conversación esta noche. Lo que pienso, lo que siento, es solo entre nosotros. Se sintió poderosa al expresar su deseo de protegerse, incluso en ese instante decisivo. La intersección de su historia la impulsaba a avanzar, a no volver a ser una sombra de sí misma. Poco a poco, la sala se calmó, y la gente empezó a dispersarse, dejando a María y a Javier en medio del bullicio. Ella podía ver a algunos grupos hablando entre risas, pero en su mundo solo existía él. 90 minutos de charlas acaloradas parecían tomar un descanso. ¿Qué deseas, Javier? Después de todo este tiempo la tristeza en su voz era palpable, pero también la firmeza. Quiero entenderte. Me impactó lo que hiciste. Jamás creí que tenías esa fuerza. Su voz cargaba una mezcla de sorpresa y remordimiento. He estado pensando en nosotros, en lo que perdimos. María sintió un tirón en su corazón. ¿Eran esas realmente las palabras que necesitaba escuchar? ¿El reconocimiento del dolor que había causado en su vida? Pero el alivio se tornó en una nueva preocupación. Ella había aprendido a no depender de otros para su valor y su felicidad. ¿Los sentimientos que quedaron en el aire son suficientes para limpiar el pasado?, preguntó, más dura de lo que se sentía. Javier bajó la vista, y por un segundo, el silencio los envolvió. La conexión que había desbordado la sala parecía desvanecerse entre ellos, dejando un vacío. Creo que debemos hablar, pero no aquí. No ahora, contestó María. Se sintió atrapada en el momento, pero el miedo se desvanecía poco a poco. Era hora de tomar decisiones valientes. Se dio la vuelta, antes de alejarse, tomó una última bocanada de aire. Tal vez en otro momento, dijo, departiendo con una sonrisa de desafío, mientras se alejaba, pensó en todas las posibilidades que se abrían. Pero eso no era lo único que la inquietaba. En su teléfono vibró un segundo mensaje. Esta vez de su madre: María, necesito hablar contigo. Es urgente. La sonrisa se borró de su rostro. Las sombras del pasado parecían no tener interés en mostrarle un respiro. Y con esa sensación de peso en el pecho, María se dio cuenta de que su historia apenas comenzaba a tomar forma. ¿Qué más podría suceder? ¿Qué otros secretos se escondían, esperando a ser revelados? Un soporífico recorrido a través de la sala hizo que María sintiera cada etapa como un desafío. El eco de las risas y los murmullos se desvanecía a medida que sus pensamientos danzaban en su mente, pero había algo más urgente a la vista. Mientras buscaba un lugar apartado, entre las mesas vacías y los restos de la celebración, su corazón se llenaba de incertidumbre. ¿Qué será tan urgente?, se preguntó. Cada pulsación de su pecho resonaba con su deseo de escapar, de no enfrentar los fantasmas que parecían acecharla en cada esquina. Al llegar a la salida, respiró profundamente, intentando sacarse el peso que sentía. La brisa fresca de la noche ayudó a calmar sus nervios. Sin embargo, el zumbido de su celular la llevó de vuelta a la realidad. María, por favor, necesito que me llames inmediatamente. Era el mensaje de su madre. Las palabras cortantes la transportaron de inmediato a su niñez, y a esos momentos en que su madre parecía tener todas las respuestas. ¿Qué podría ser tan urgente?, se cuestionó mientras se alejaba del bullicio de la gala. Una sensación de inquietud se apoderó de ella. Camino a su coche, recordó cómo su madre siempre había sido su refugio, su guía. Pero también era una de las causas de sus miedos. Con cada decisión difícil había un eco de juicio que la atormentaba.
La sensación de no ser suficiente nunca la había dejado. Una vez sentada al volante, tomó un momento para calmarse antes de llamar. Sus manos temblaban ligeramente, la mente corriendo en círculos. ¿Y si es algo malo? ¿Y si pasa algo peor? Apoyó la cabeza en el volante y cerró los ojos, conteniéndose. Los recuerdos de una infancia más difícil habían comenzado a borrosarle la valentía. Sin embargo, sabía que no podía dejarse vencer. Llamó a su madre, y la voz al otro lado no se hizo esperar. María, empezó con un tono que dejó en claro que algo pesado estaba en sus pensamientos. Necesito que vengas a casa. Hay algo que debo contarte. La urgencia en su voz era palpable, y eso solo aumentó el nudo en el estómago de María. ¿Qué pasa, mamá? ¿Por qué no puedes decírmelo ahora? Respondió, la preocupación brotando en cada palabra. Es sobre tu padre. Al escuchar esto, su pecho se apretó. La historia que había recibido muchas veces en su vida reverberó en su mente. Una mezcla de miedo y curiosidad la invadió. ¿Qué hay de él? Preguntó con cautela, intentando mantener la calma. Pero la respuesta nunca llegó. La conexión se cortó de repente. Miró su teléfono confundida e indignada. No, susurró. Todos sus temores se concentraron en un pequeño instante. La música de la gala seguía recordándole su vulnerabilidad, su fortaleza recién descubierta ahora amenazada por el pasado. Decidió que necesitaba respuestas, no solo para su madre, sino también para ella misma. Se dirigió a casa de sus padres. El camino era corto, pero cada semáforo se sentía como una eternidad. Las luces del exterior parpadeaban mientras el rayo de recuerdos llenaba su mente. María comenzó a temer lo que podría descubrir. Al llegar, el silencio que recibió era aún más inquietante que las palabras de su madre. Abrió la puerta y se sintió como una intrusa en su propia historia. Su madre la esperaba en la sala, con el rostro pálido. Sin embargo, no había lugar para la duda. ¿Por qué me llamaste tan urgente? María, hay algo que me pesa en el corazón y necesito que lo sepas antes de que sea demasiado tarde. Las palabras apenas pudieron salir antes de que el aire se volviera denso. ¿Qué podría ser tan importante? ¿Qué secretos estaban por salir a la luz? En el fondo, María sintió como si el suelo se moviera bajo sus pies, preparándola para una revelación que cambiaría todo. Un nuevo mensaje llegó a su teléfono: Javier quiere verte nuevamente. Es importante. La sincronía de los dos mensajes la dejó abrumada. La próxima conversación podría tener un impacto aún más grande que cualquier revelar familiar. María sintió que su vida se deslizaba hacia una encrucijada peligrosa. ¿Qué decisión tomaría ahora? ¿Y cuáles serían las repercusiones esta vez? La noche apenas comenzaba, y el destino se sentía fresco. María sintió que el mundo a su alrededor se desvanecía. El nudo en su estómago se convirtió en una fuerza que casi la empujaba hacia atrás, mientras su madre la observaba con ojos profundos, llenos de lágrimas contenidas. La sala, con sus paredes adornadas y el aroma a flores marchitas, parecía más fría, más distante. ¿De qué es lo que hablas, mamá?, susurró María, buscando en el rostro de su madre alguna pista, alguna señal que indicara que todo iba a estar bien. Pero lo único que encontró fue una inquietud que le devolvía su propia ansiedad. Es sobre tu padre, y hay cosas que nunca te he contado. Te he hecho sufrir sin querer, y ya no puedo guardarlo más. La voz de su madre temblaba mientras hablaba. Cada palabra era un ladrillo que se acumulaba, formando un muro entre ellas, un muro que ambas debían derribar. ¿Qué es lo que no me has dicho? María sentía como si el aire se le escapara. Siempre había sabido que su relación con su padre estaba marcada por secretos, pero llegado a este punto, cada revelación podría ser una bomba de tiempo. Su madre tomó una respiración profunda, buscando coraje, aparentemente luchando entre el deseo de compartir la verdad y el miedo a las consecuencias. Tu padre no es quien piensas que es. Hay partes de su vida que jamás conociste. Decidí protegerte de la verdad. María se sintió mareada. Las palabras parecían flotar en el aire, repitiéndose en su cabeza como un eco distante. ¿Qué quieres decir? ¿Qué tipo de verdad? Él estuvo involucrado en cosas oscuras, María. Cosas que podrían habernos destruido como familia. Tiene un pasado del que se arrepiente profundamente, pero ha habido errores que no se pueden borrar. Los ojos de su madre, normalmente llenos de ternura, ahora estaban velados por el dolor del pasado.
¿Estás hablando de crímenes? ¿De que mi padre es un criminal? La incredulidad llenó su voz, amarga en su garganta. La idea chocaba con la imagen que siempre había tenido de él, un hombre que la había llenado de dulces recuerdos, un prototipo de lo que era el amor familiar. Éramos jóvenes, María. Tu padre y yo tuvimos nuestras dificultades. Él se metió en esa vida, pero prometió que cambiaría, y lo hizo. Por ti, por nosotros. La mirada de su madre era intensa, pero María encontró difícil creer cada palabra. El sudor comenzó a resbalar por su frente mientras luchaba para procesar la cascada de emociones que la inundaban. La reunión con Javier flasheó en su mente. ¿Él lo sabe? ¿Está relacionado con todo esto? Su madre asintió, la preocupación marcando su expresión. No solo lo sabe, ha estado tratando de advertirnos. Él está en peligro, y es a causa de lo que tu padre hizo en el pasado. Consciente de que la conversación escalaba a un terreno más complicado, María sintió que océanos de confusión la rodeaban. ¿Cómo podía manejar todo esto? ¿Y por qué no me dijiste nada antes? Esto cambia todo. Porque quiero que tengas una vida normal, que no te veas atrapada en los errores de tu padre. Pero ahora tienes que decidir, María. Decidir si quieres involucrarte o darte la vuelta y dejar que todo esto acabe aquí, su madre dijo, su voz resonando con una urgencia que hacía eco en el corazón de María. En ese momento, el teléfono de María vibró nuevamente, y ella lo miró con un escalofrío por lo que podría significar. Era Javier. María, esto es más serio de lo que piensas. Por favor, ven a verme. Se encontró en una encrucijada emocional, con el pasado de su padre pesando en sus decisiones, y con el futuro desvaneciéndose a medida que cada segundo pasaba. La vida que siempre había conocido estaba al borde de una transformación, pero no podía ver cuál sería la dirección correcta. Con la mente girando y el corazón latiendo con fuerza, se dio cuenta de que el siguiente paso no solo lo definía a ella, sino que también podría cambiar el rumbo de su familia para siempre. ¿Estoy preparada para enfrentar esto?, se preguntó en silencio, sintiendo el peso de una revelación que amenazaba con desmoronar todo a su alrededor. Mientras se giraba para enfrentar a su madre, sin poder evitar que las lágrimas comenzaran a brotar, sabía que había más en juego que solo secretos familiares. Y en ese instante se dio cuenta de que su vida estaba a punto de dar un giro que jamás había imaginado. ¿Qué decisiones tomaré? Y, sobre todo, ¿qué significará para mí enfrentar todo esto de una vez por todas? La noche avanzaba, pero con ella, también venía una nueva oscuridad que apenas comenzaba a despejarse. ¿Qué vendrá después? María sintió el eco de las palabras de su madre resonar en su mente mientras salía de la casa. Cada paso que daba hacia el coche parecía más pesado que el anterior, como si el asfalto estuviera hecho de plomo. La voz de Javier seguía repitiéndose en su cabeza: esto es más serio de lo que piensas. Esa frase se convirtió en un mantra, uno que la llenaba de un terror frío y que al mismo tiempo la impulsaba a seguir adelante. Cuando llegó a la reunión, el ambiente era tenso. La luz de la calle se filtraba a través de las ventanas, iluminando el rostro preocupado de Javier, que la esperaba en la esquina del pequeño parque donde solían encontrarse. Se notaba que había estado esperando demasiado tiempo, sus ojos reflejaban una mezcla de alivio y angustia. María dijo casi de inmediato, dando 2 pasos hacia ella. Gracias a Dios que has llegado. No hay tiempo que perder. Ella lo miró, el corazón latiendo desbocado, incapaz de contener el torrente de preguntas que invadía su mente. La mirada de Javier era intensa, y aunque había confianza entre ellos, la gravedad de la situación comenzaba a romper esa burbuja de seguridad. ¿Qué pasa?, preguntó María, tratando de mantener la calma. Tu padre está en problemas serios. Su pasado lo ha alcanzado. Hay personas que lo buscan, y tú y tu madre también están en peligro, dijo Javier con voz urgente. La preocupación lo hacía parecer más maduro, más serio, un chico que había dejado atrás la despreocupada adolescencia. No entiendo. ¿Por qué? Su voz temblaba, y sentía que el aire se espesaba a su alrededor. Lo que te dijo tu madre no es solo una historia de juventud, María. Se metió en algo más oscuro, algo que tiene repercusiones. No sé todos los detalles, pero hay personas que no se detendrán ante nada por venganza. Las palabras de Javier cortaron el instante, creando una distancia entre la María que era, y la María que debía convertirse. Esto es una locura, exclamó, sus manos temblando. No quiero creer que mi padre sea un criminal. Esa no es la imagen que tengo de él. Lo sé. Javier se acercó,
intentando tocar su brazo con ternura. Pero necesitas escucharme. No puedo protegerte si no estás a mi lado. Necesitamos una estrategia. Hacer que tu padre sepa que debe hacer algo, prevenir que todo esto acabe mal. María sintió un ardor en su pecho. Estaba atrapada entre el amor que siempre había tenido por su padre y la cruda realidad que ahora se le presentaba. ¿Qué significaba eso para ella? ¿Qué pasaría si se trataba de mucho más que solo un secreto olvidado? Si vas a tomar parte en esto tienes que estar lista para enfrentar la verdad, advirtió Javier, con los ojos fijos en los de ella, buscando que comprendiera la magnitud de la situación. Ella asintió lentamente, sintiendo que su destino estaba atado a decisiones que aún no había tomado. ¿Y si no quiero involucrarme? ¿Qué pasará? No tienes esa opción, replicó Javier, hablando con firmeza. No es solo un juego, María. Si decides dar la espalda a esto, tu padre y tú estarán indefensos. Un torrente de emociones la inundó, miedo, tristeza, ira. La vida que conocía se desmoronaba frente a ella, y todo parecía un sueño del que no podía despertar. Desde la ventana, escuchó un murmullo de risas de unos niños jugando, una imagen tan distante de su caos interno que casi le hirió el corazón. Está bien, dijo finalmente, decidida, aunque la ansiedad la invadía. Haré lo que deba hacerse. Pero primero, necesito saber todo. Cada detalle. La mirada de Javier se iluminó con un brillo esperanzador. Eso es lo que quería escuchar. Hay algo más, alguien que tiene información valiosa sobre tu padre. Pero está oculto, y debemos encontrarlo antes de que sea demasiado tarde. María tragó saliva, sintiendo como el nudo en su estómago se convertía en un torbellino de incertidumbre. En ese momento, supo que había cruzado una frontera. Su vida, una vez tranquila y predecible, se transformaba en una búsqueda peligrosa. ¿Quién es?, preguntó, las palabras saliendo de su boca casi en un grito. Javier la miró, la tensión palpable entre ellos. Un viejo amigo de su pasado. Uno que podría saber más de lo que imaginamos. Al pronunciar esas palabras, un escalofrío recorrió la espalda de María, y con él la sensación de que el pasado y el presente estaban a punto de chocar de una manera que jamás había esperado. ¿Quién era este amigo y qué revelaría? Su mente daba vueltas, y el camino adelante parecía convertirse en un laberinto oscuro, del que solo ella podría encontrar la salida. El viento soplaba con fuerza, llevándose consigo los ecos de las risas y los murmullos que se disipaban en la noche. María sintió una mezcla de náuseas e incertidumbre que apretaba su pecho como un puño, mientras se sumergía en pensamientos oscuros sobre el amigo que Javier mencionó. La idea de que la seguridad de su familia pudiera depender de la información de alguien del pasado la aterraba. ¿Dónde lo encontramos?, preguntó, intentando proyectar confianza a pesar de que su voz temblaba. Javier hizo una pausa, observando su expresión antes de contestar. Vive en el barrio, no muy lejos de aquí. Se llama Manuel. Lo conocí hace años, pero no sé cómo tomará que le hable de tu padre. Si lo encontramos, podremos averiguar qué sabe. María asintió, sintiendo que cada decisión la sumergía más en un mar de sombras. Se preguntó si su vida volvería a ser normal alguna vez. Se miraron en silencio, dos jóvenes enfrentando un mundo lleno de peligros que nadie había advertido antes. Necesitamos ir ahora, dijo Javier, sacándola de sus pensamientos. Tomó su mano con fuerza, como si al hacerlo pudiera infundirle un poco de su valentía. Ella cerró los ojos un segundo, tratando de mantener la calma. Al abrirlos, el brillo en la mirada de Javier la animó. Juntos comenzaron a caminar hacia el barrio donde Manuel se encontraba, cada paso resonando en su mente como un tambor que golpeaba las paredes de su realidad. El camino era conocido, pero los rostros que pasaban se sentían ajenos, como si estuviera caminando en un sueño. Al llegar a una casa de aspecto descuidado, Javier hizo una señal de que se quedara detrás de él. Se acercó a la puerta y llamó suavemente. Espero que esté, murmuró, nervioso. Después de un par de minutos, la puerta se abrió lentamente, revelando a un hombre de apariencia rústica y mirada cansada. Su rostro mostraba las huellas del tiempo, pero su mirada se iluminó al ver a Javier. Javier, exclamó, mientras lo abrazaba con efusividad. ¿Cuánto tiempo ha pasado? ¿Qué te trae por aquí? Manuel, necesito tu ayuda. Javier dijo, su voz seria. Es sobre el padre de María. A medida que entraban, un nudo se formó nuevamente en el estómago de María. La habitación era pequeña y desordenada, llena de recuerdos de una vida vivida.
Con cada palabra que intercambiaban, sentía que la carga crecía, que el momento crucial se estaba aproximando. Él estuvo involucrado en cosas peligrosas, dijo Manuel, con un tono grave. No puedo decirte los detalles, pero hay personas que no descansarán hasta que salden cuentas. No es solo su vida en juego, es la de todos a su alrededor. Las palabras le atravesaron a María como un rayo helado. No podía ignorar la realidad que la rodeaba, pero se debate entre la necesidad de conocer la verdad y el miedo que ésta le provocaba. ¿Qué debo hacer?, preguntó, sintiendo que su voz se quebraba. Manuel se acercó a ella, dejando que su mirada seria la penetrara. Debes estar lista para lo que descubrirás. A veces, lo peor de conocer la verdad es que no siempre es lo que esperamos. Su vida es más complicada de lo que crees. María sintió su corazón dar un vuelco. Prepararse para enfrentar la verdad no era solo decidir si tomaría su mano o no, era un viaje que podría no tener retorno. «¿Y si no quiero saber?», replicó, la ansiedad pintando su rostro. «Eso ya no es una opción», respondió Javier, mientras su mano se entrelazaba con la de María, como un ancla en medio del torbellino. «No podemos dejar que el pasado lo destruya todo». La habitación se llenó de un silencio tenso, y la oscuridad de su futuro parecía más imponente que nunca. María cerró los ojos, dejando que las gotas de sudor frío formaran un río en su espalda. «De acuerdo», finalmente dijo, su voz firme. «Pero necesito tus promesas, Manuel». «No quiero perder nada más». Manuel asintió, pero en su mirada había un destello de preocupación. «Recuerda, la verdad puede cambiarlo todo, y a veces no hay vuelta atrás». Mientras se preparaban para escuchar lo que el hombre tenía que decir, María se sintió de pronto tan sola, tan vulnerable. La puerta del pasado se abría lentamente, lista para revelar secretos que podían desencadenar una tormenta aún mayor. Las preguntas atormentaban su mente, y un solo pensamiento predominaba: ¿qué pasaría cuando todo saliera a la luz? ¿Estaría lista para afrontar las consecuencias? Al inclinarse hacia Manuel, el peso de la historia se apoderó de ella más que nunca. Fue entonces cuando, con un estrepitoso golpe en la puerta trasera, la calma se rompió, y todos giraron hacia la entrada. El repiqueteo de la puerta resonó en los oídos de María como un gong. El corazón le dio un vuelco y un escalofrío le recorrió la espalda. ¿Quién podía ser en un momento así, justo cuando la oscuridad del pasado estaba a punto de caer sobre ellos? Javier se giró hacia la puerta, su expresión tirante. Manuel hizo un gesto de advertencia, levantando una mano. María apenas podía respirar. El aire a su alrededor parecía espeso, casi tangible. Se preguntó si estaban al borde de un peligro que aún no podían comprender del todo. «¿Quién es?», preguntó Javier, con un tono de voz que dejaba entrever la tensión que lo consumía. Manuel se movió hacia él, acercándose lentamente a la puerta. Su mirada era una mezcla de curiosidad y miedo. «Soy yo», gritó una voz conocida al otro lado. Era Andrés, el hermano de Javier. María sintió un suspiro de aliviada sorpresa. Siempre había sentido una conexión especial con él, era un hombre de buen corazón, y a menudo, la voz de la razón en el grupo. Javier abrió la puerta cautelosamente y su hermano entró, bastante agitado. «Chicos, tenemos problemas», dijo Andrés, mientras cerraba la puerta tras él y miraba a su alrededor como si esperara que alguien fuera a saltar sobre ellos en cualquier instante. «Deberíamos movernos. La gente está hablando. Hay rumores». «¿Rumores de qué?», preguntó Manuel, frunciendo el ceño. «Sobre su padre. Dicen que está involucrado en algo grande. Muy grande. Hay gente que ya lo está buscando», respondió Andrés, el sudor brillando en su frente. María se sintió como si le hubieran drenado el color del rostro. Cada palabra de Andrés la hacía sentirse más atrapada en un laberinto del que no sabía si podría escapar. «No podemos quedarnos aquí», dijo Javier, tomando decisiones con la firmeza de quien sabe que el tiempo se acaba. «Debemos ir a un lugar seguro». Cuando María sintió que una ola de temor la envolvía, cerró los ojos un momento, luchando por encontrar alguna forma de claridad en medio del caos. «¿A dónde?», preguntó, su voz temblando un poco. «¿A dónde iremos?». Con Manuel intervino Andrés rápidamente, recuperando el aire. «Sus contactos pueden ayudarnos a entender lo que está pasando». Manuel pensó por un instante antes de hablar. María notó que la preocupación se dibujaba en su rostro arrugado. «Es un riesgo, pero es cuestión de tiempo antes de que hagan preguntas». «¿Están listos para la verdad?». María miró a Javier, quien,
con los ojos entrecerrados, asintió levemente. Tendremos que enfrentar lo que está por venir, juntos, dijo Javier, su voz firme resonando en el aire como una promesa. La idea de moverse a otra parte, de salir a la noche sin un rumbo claro, le provocó miedo. Pero también sentía un ardor en su interior, un deseo de descubrir la realidad detrás de las sombras. Tal vez enfrentar el peligro podría llevarla a conseguir respuestas que tanto anhelaba. Un sonido ensordecedor cortó el aire, un clamor de motores y voces alborotadas. La posibilidad de que alguien estuviese buscándolos se hacía más real cada segundo. La mirada de María se endureció. No, ya no podemos quedarnos aquí. Vamos. Sin pensarlo más, se dirigieron hacia la salida, dejando atrás la casa que había sido testigo de su temor y de su esperanza. En ese momento, el mundo exterior parecía un laberinto de posibilidades y peligros, pero una parte de ella brillaba con determinación. Aunque lo desconocido les aguardaba, debían avanzar. Al salir a las calles oscuras, la brisa fría les acarició la piel, y un sentido de unión comenzó a brotar entre ellos. Sin embargo, el eco del pasado les seguiría como una sombra. Fue solo un instante, pero María sintió que, en cada paso, un nuevo secreto estaba por revelarse. Justo cuando comenzaron a girar la esquina, un destello de luces se encendió a lo lejos. Un grupo de hombres se acercaba, y la tensión se acumuló como un resorte. Algo les decía que su elección de dejar todo atrás no solo era peligrosa, sino que podría conducir a una verdad sobre su padre que cambiaría todo para ella rápido. Gritó Manuel. No hay tiempo que perder. María sintió un torrente de adrenalina correr por sus venas mientras el grupo se precipita hacia un callejón oscuro. Las luces de los coches brillaban en sus rostros como ojos inquisitivos, y el sonido de los motores resonaba en su pecho. No había tiempo para pensar, solo para actuar. Al entrar en el callejón, el aire se volvió más denso, como si el miedo lo hubiera atrapado todo. Algunas cajas de cartón y escombros se apilaban a los lados, creando un laberinto. Manuel dirigió el camino, sus pasos firmes, pero María podía sentir su propia inseguridad balancearse como un péndulo. ¿Quiénes son esos hombres?, preguntó María, apenas logrando articular las palabras. No lo sé, pero probablemente son los que buscan a tu padre, respondió Andrés, tratando de mantener la calma. Pensar en su padre hizo que una punzada de angustia la atravesara. ¿Qué tan lejos podría haber llegado su padre en su búsqueda de poder? Javier, en silencio, pasó su brazo por encima de los hombros de María, como si eso pudiera protegerla de la verdad que se acercaba. Su mirada era de determinación, pero sus ojos revelaban un rayo de preocupación. En medio del caos, ella apreciaba ese gesto. Su conexión no hacía más que crecer y se aferró a la esperanza de que juntos podrían enfrentar cualquier cosa. A medida que continuaban, la tensión palpable se hacía más insufrible. Manuel dio una señal para detenerse. Se asomó cuidadosamente, erguido y sigiloso, como un gato al acecho. La luz de la calle parecía menos intensa en su piel morena. Escuchen, susurró, con un leve temblor en su voz. Los hombres están hablando de tu padre. Dicen que tienen un trato. De lo que sea que se trate, no es bueno. María sintió el peso de su propio silencio. Las palabras de Manuel perforaron las murallas de su ignorancia. ¿Qué había estado haciendo su padre que mereciera la atención de hombres peligrosos? No podemos quedarnos aquí, dijo Javier, rompiendo el silencio. Hay que movernos. Sin embargo, justo en ese momento, un grito llegó desde la calle. Uno de los hombres había visto algo, un movimiento o una sombra, quizás. El miedo se instaló en el grupo. «¡Corran!», gritó Manuel, mientras su mano buscaba la de María para guiarla hacia una salida. En un instante, corrieron hacia el final del callejón, pero el eco de sus pisadas resonaba como un tambor, una alarmante llamada a la acción. Corrieron, la respiración de cada uno se aceleraba, chocando en el aire frío. María estaba a punto de gritar cuando el brazo de Javier la sujetó con fuerza y la llevó hacia una salida lateral cubierta por un toldo raído. Cuando se metieron, la oscuridad los envolvió y el ruido del exterior se ahogó. ¿Estás bien?, preguntó Javier, con un tono tierno que la hizo sentir tanto alivio como calor. María asintió, pero también podía sentir cómo los sentimientos de desconfianza comenzaban a formarse. No podía dejar de pensar en su padre y las decisiones que lo habían llevado hasta aquí. Un murmullo lejano resonó, como si los hombres se hubieran dispersado en busca de pistas. Manuel, resoplando, miró hacia el final del túnel oscuro. No podemos quedarnos aquí por mucho tiempo. ¿Qué haremos?,
preguntó, distrayendo la atención de la creciente presión. El temor y la confusión giraban en su mente, pero había una chispa de curiosidad que no podía ignorar. Con su padre en el centro de esta encrucijada, había una verdad oculta que necesitaba descubrir. María se giró hacia sus amigos. Necesitamos saber qué está pasando. No podemos seguir huyendo. Andrés la observó, su mirada calculadora. ¿Estás segura? No puedo apartar la mirada de la verdad que se nos avecina, respondió María con determinación. Debemos averiguarlo. Las palabras resonaron en el aire, era un desafío, más que un simple comentario. El grupo se miró entre sí, y a pesar del miedo, había un nuevo sentido de misión. Sin embargo, antes de que pudieran decidir su próximo paso, un sonido retumbante hizo eco en la distancia. Un motor se aproximaba rápidamente, y no estaban solos. ¿Serían esos los hombres que les seguían? María tragó saliva al pensar que, para descubrir la verdad sobre su padre, tendrían que enfrentarse a lo desconocido. Es hora de tomar acción, dijo Manuel, su voz firme y decidida. No hay vuelta atrás. Con el corazón en la garganta, María supo que su vida estaba a punto de cambiar irrevocablemente. ¿Estaban listos para descubrir lo que realmente habían estado buscando? María sentía que el tiempo y la realidad se mezclaban en un torbellino. La adrenalina cursando por sus venas le daba fuerza, pero también le traía dudas. Cada paso hacia el misterio escondido en la vida de su padre era un paso hacia un abismo del cual no sabía si podría salir. Mientras la oscuridad los envolvía, ella sabía que lo inevitable estaba cerca. El motor se acercaba, y todos contenían la respiración. Las luces cegadoras atravesaron el callejón, iluminando sus rostros por un instante. Fue entonces cuando, con el corazón palpitante y la mente en llamas, María decidió que debía enfrentarse a todo lo que había estado evadiendo. Si descubrir la verdad sobre su padre era el camino que elegía, no había retorno. Necesitamos encontrar a tu padre, dijo Javier, su voz era grave, focalizada. Si está en peligro, debemos avisarle. Ella asintió, sintiendo el peso de esa responsabilidad. Nunca imaginó que tendría que actuar como la heroína de su propia historia. Mientras la ansiedad le agarraba el estómago, María tomó la mano de Javier, sintiendo el calor de su apoyo. Vamos a buscar respuestas, juntos dijo, y por primera vez sintió que, sin importar lo que pasara, no estaba sola. Con un nuevo propósito, se alejaron del callejón hacia donde el sonido del motor había desaparecido. Manuel guió al grupo hacia la casa de su padre. La imagen de aquel hogar le traía recuerdos agridulces. No sabía si la verdad que las paredes albergaban sería un consuelo o una carga más. Una vez frente a la puerta, la angustia hizo que su corazón se acelerara. Golpearon con firmeza, y cuando la puerta se abrió, una figura familiar se asomó. Era su padre, demacrado, como si el peso de un mundo entero estuviera sobre sus hombros. María, dijo él, los ojos llenos de sorpresa y prevención. Hemos venido a hablar, dijo María, aunque su voz temblaba. Su padre pareció comprender la gravedad del momento, y los dejó entrar. La tensión en el aire era palpable. He estado esperando este momento, comenzó su padre, cerrando la puerta tras ellos. Lo que deben saber es complicado. No tenemos tiempo para rodeos, interrumpió Javier. María sintió una oleada de agradecimiento hacia él. Había traído la certeza que necesitaba. A su lado, Manuel y Andrés observaban, el ambiente enrarecido por la inquietud. Su padre tomó aire y comenzó a relatar la verdad. Todo comenzó hace años, con decisiones que tomé por ambición. Me involucré en cosas oscurecidas por el poder y la culpa. Pero yo no quería que afectara a mi familia. Fui un cobarde al protegerlos de mis mentiras. María sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. La imagen que había tenido sobre su padre se desdibujaba, pero también confundía su corazón. ¿Por qué no nos dijiste?, preguntó, su voz ahora firme. ¿Por qué dejaste que el miedo te venciera? Por miedo a perder lo único que verdaderamente amaba. No quería que alguien se acercara a ustedes. Cuando más necesitaban protección, creía que debía mantenerlas fuera de esto. Su padre respondió, desesperado por ser comprendido. Pero ahora estamos en medio de esto, soltó María, la rabia y el dolor luchando dentro de ella. ¿Cómo podemos confiar en ti? Él le lanzó una mirada significativa que hizo brotar lágrimas en sus ojos. Porque quiero cambiar,
porque quiero luchar para proteger lo que queda de mi familia. Hay personas que buscan venganza, y no descansarán. La sinceridad de su padre la atravesó. En ese momento, comprendió que lidiar con el pasado significaba enfrentar no solo las decisiones de él, sino también las suyas. ¿Qué debemos hacer?, preguntó, ya más tranquila. Debemos salir de aquí, por un tiempo al menos. Contactaré con amigos, ha llegado el momento de rectificar errores, dijo él, su voz llena de determinación. Pero necesitaré su ayuda. Sin pensarlo dos veces, María se posicionó al lado de su padre. Una parte de ella quería aferrarse al dolor, pero otra anhelaba entender, sanar y reconstruir lo que su familia había perdido. Juntos, dijo Javier, mirándola. Nos ayudaremos unos a otros, María asintió. En ese instante, comprendió que no era solo una cuestión de su padre, era una cuestión de la familia y la esperanza. La lucha de su historia no se trataba de los errores, sino de la transformación, la posibilidad de sobreponerse al pasado cargado de sombras. Mientras planeaban su próximo movimiento, el sol comenzaba a despuntar en el horizonte. Un nuevo día, lleno de oportunidades y desafíos, les esperaba. Nada de esto será fácil, dijo su padre, pero sé que somos más fuertes juntos. María sintió como si el peso sobre sus hombros se aligerara. Acababa de tomar la decisión más importante de su vida. Aceptar sus sentimientos, reconocer el amor por su padre y valorar el apoyo incondicional de Javier, Manuel y Andrés. Lo que estaba por venir podía ser aterrador, pero ahora llevaba consigo el fuego de la determinación. Vamos a enfrentar el futuro, dijo María, con una sonrisa radiante que iluminó la habitación y abrumó la oscuridad que antes reinaba en su vida. Estaba lista para enfrentar la verdad y desafiar al destino. El camino aún sería arduo, pero con la familia unida, el amor y la verdad como guías, María supo que juntos podían superar cualquier adversidad. Ahora más que nunca, su historia apenas comenzaba. Y tú, querido lector, no te quedes fuera. Si te ha emocionado el viaje de María, suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas que te inspirarán. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y que más personas puedan disfrutar de estas transformaciones. Comenta abajo tus reacciones y sentimientos sobre este final, y recuerda, cada palabra cuenta. Comparte instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta increíble historia de esperanza y superación. Este es el momento de mostrar tu apoyo y ser parte de esta comunidad. No esperes ni un segundo más.